con la palabra de Dios, no hay ejercicio espiritual. No hay ejercicio espiritual. Y cuando no hay ejercicio espiritual, tengo grasa espiritual. ¿Se da cuenta? Y la grasa espiritual engorda, pero enferma. La grasa espiritual engorda, pero enferma. Y después aparece cualquier viento de doctrina y nos lleva puesto. Porque hay una vida del Espíritu Santo que me dice, y que estoy convencido lo que dice la palabra. Dice Juan que estamos en la verdad. Amén. Juan lo dice en su carta, estamos en la verdad. Yo estoy viviendo día a día, hermanos, como dice el chileno, a tiro con el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo estoy convencido, sé dónde estoy parado, sé a dónde voy. El Espíritu Santo de Dios y su palabra me lo han dicho. Y camino en esa convicción. Y esto es importante. Y lo que acá le dice Moisés justamente al pueblo es que mirando hacia el futuro, porque la vida siempre es adelante, la vida nunca es atrás, la vida se proyecta hacia adelante. Y Moisés mirando al pueblo y viendo eso, les dice, tengan cuidado de la grasa espiritual, cuídense, cuídense. Cuídense de engordar simplemente y de llenarse de palabras. Solo de palabras, nada más. Y no poner en práctica todo eso. Y él continúa, Moisés, y dice, porque eso es dar coces contra el Señor. Es decir, es dar puntapié, dar una patada contra el Señor. Y dice, y dieron goces contra el Señor en razón de la gordura espiritual que tenían. Ese es el peligro que tenemos como iglesia. Nuestra propia debilidad en esa lucha. En esa lucha. El apóstol Pablo habla de la conciencia de debilidad. Y entonces él dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque la conciencia de debilidad es el camino de la fortaleza. Es el camino de la fortaleza. Hermanos, cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, él hace recuerdo de su vida pasada, de su vida presente también, y cuando tiene que sacar conclusiones acerca de su vida espiritual, al final, él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire usted este versículo en el contexto en el que él está viviendo. El apóstol Pablo venía de una situación muy cómoda, muy cómoda. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, era un hombre de renombre. Cuando él era Saulo de Tarso, era un hombre con poder, un poder que le otorgaba justamente el gobierno religioso de su nación, el Sanedrín. Era un hombre que estaba al lado y participaba de la jerarquía religiosa. Pero además de todo eso, era ciudadano romano. Por lo tanto, quiere decir que estaba en el mejor lugar del pueblo sometido y estaba en el mejor lugar del imperio que lo estaba invadiendo. Cuando el Señor lo llama, que lo voltea de su cabalgadura, ¿no es cierto?, a Saulo de su caballo, él entra ciego a la ciudad de Damasco. Y el Señor llama a Ananías, que era un cristiano del primer siglo. Y el Señor le dice, tienes que ir ahí para orar por él. Y Ananías dice, ni loco,
No, ¿qué voy a ir a orar por este que nos está cortando la cabeza, viene para perseguirnos? El Señor le dice, ve, y él va. Y luego el Señor le dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los reyes, de los gentiles, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Fíjese el contraste. Fíjese el tremendo contraste de esto. Un hombre admirado y considerado por su pueblo, respetado por la condición que él tenía, ahora entra en el campo del sufrimiento. Entra en el campo del sufrimiento. Cuando Jesús dice que endureció su rostro y se encaminó hacia Jerusalén, y entró en el monte, allí en el monte de Getsemaní. Dentro de Getsemaní había un huerto que él oraba comúnmente. El monte de los Olivos, perdón, y dentro del monte de los Olivos había un huerto que se llamaba Getsemaní, que era un pequeño lugar. Y allí el Señor entra. No es el momento de la popularidad. No es el momento de los milagros. No es el momento de abrir la vista a los ciegos. No es el momento de levantar de los muertos a Lázaro. No es el momento del aplauso. No es el momento de la gran exposición como la que hizo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Entra en el campo del sufrimiento. Es el momento del sufrimiento. Y hermanos, hoy estamos en un día muy especial, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo entró en ese campo. Es más, el escritor de los Hebreos utiliza una palabra que no nos resistimos a escucharla y a leerla. Pero dice el escritor de los Hebreos que por lo que padeció, y esa palabra, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Claro, es más difícil, entiendo, seguir a este Jesús. El apóstol Pablo decía esto, ¿no? Tuvo que entrar en el campo del sufrimiento. Él dice, yo tuve que entrar